Dígale a la persona que tiene al frente, mirándole de frente, mirándole a los ojos, dígale: tú eres la iglesia de Jesucristo. Ahora le dices: yo soy la iglesia de Jesucristo. A ver, ¿quién es la iglesia? Muy bien, gracias, siéntense. Espero que si has venido a recibir la palabra de Dios, te dispongas para recibirla. Acabas de confesar con tu propia boca que eres la iglesia de Jesucristo. Tú eres la iglesia de Jesucristo. El tema para hoy es la importancia de una iglesia local. La importancia de una iglesia local. No quiero entrar en detalles acerca de cómo es una iglesia local. Quiero ir al grano de la palabra que Dios me ha dado y compartirla con ustedes. La iglesia fue concebida por Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Pero la iglesia local, tuvo su nacimiento histórico entre los seres humanos el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Allí Dios se hizo presente para inaugurar su iglesia, para fundarla o establecerla, mejor dicho, en este mundo, comenzando en una ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Lo importante de ese acontecimiento fue la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los miembros de aquella iglesia local. A partir de ese momento, la iglesia comenzó su desarrollo hasta el día de hoy. Y podemos decir que toda acción, toda identidad y la unidad y el servicio a Dios reposa en la iglesia local. La iglesia local es importante desde ese punto de vista. Dios le encomienda el ministerio, el trabajo, todo lo que ha de hacerse a la iglesia local. En una oportunidad anterior les hablé de la iglesia universal y les dije que la iglesia local hace parte de la iglesia universal. Y nosotros debemos conocer más acerca de lo que es la iglesia local, porque somos una iglesia local en la ciudad de Cartagena. Una de las características de la iglesia local en Jerusalén y después de las otras iglesias locales, una de las características única, sobresaliente e importante, indispensable, fue la dirección del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien dirigió la iglesia. Y en la historia encontramos que cuando la iglesia dejó de guiarse por el Espíritu Santo, entonces la iglesia perdió la esencia misma del propósito eterno de Dios para con ella. Sin embargo, Dios ha sido bueno para con su iglesia.
Y Dios siempre está presente en medio de la verdadera iglesia, que está formada por hombres y mujeres redimidos, salvados, comprados con la sangre de Cristo, en los cuales mora el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia local está formada por nosotros, los seres humanos que ya hemos nacido de nuevo, que ya tenemos a Cristo. Pero hay una pregunta que quiero formular. ¿Para qué estableció Dios la iglesia local y la tiene aún en la tierra? ¿Para qué? Y sin pensar en las demás iglesias, porque en este momento estamos ubicados en esta iglesia local, pero todas las iglesias locales están llamadas a entender lo que son realmente. Y la pregunta es para nosotros ahora. ¿Para qué estableció Dios la iglesia local y la tiene aún en la tierra? Si tú eres la iglesia local porque haces parte de la iglesia, ¿para qué te estableció Dios aquí? ¿Con qué propósito? ¿Qué quiere Dios hacer a través de ti como la iglesia? Para la mayoría de los creyentes hay varias posiciones, hay teorías, hay conocimiento, y creo que es obvio para muchos que se entiende lo que realmente es la iglesia local. Pero realmente estamos ubicados en los propósitos por los cuales realmente existimos. Hay 3 propósitos bien claros que Dios ha tenido en cuenta para establecer cada iglesia local. Y deseo que tú hoy no lo tomes de una manera genérica, ni tampoco pensando en la iglesia local, el cuerpo, el grupo, sino pensando en ti. Esto que te voy a contar, que te voy a enseñar, es para ti, como parte de esta iglesia local. Lo primero que encontramos en la palabra de Dios es que el Señor dejó la iglesia local, cada iglesia local, con 3 propósitos bien claros, bien definidos. Primero, la iglesia local existe para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la primera razón por la que la iglesia existe, para que sea una iglesia que adora a Dios, que le adora en espíritu y en verdad. Ahora, si la iglesia local es cada creyente, porque hace parte de esa comunidad, de ese cuerpo de Cristo, la gran pregunta que quiero hacerte es: ¿eres tú un adorador? ¿Eres tú una adoradora? Si la razón por que Dios te ha establecido aquí es para que lo adores en espíritu y en verdad, la pregunta entonces es: ¿eres un adorador? Ahora, adorar a Dios en varios niveles, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel congregacional. No solo en un culto cuando nos reunimos para cantar, sino que el estilo de vida nuevo en Cristo, sabiendo que he sido rescatado, que he sido salvado, que he sido redimido por la sangre de Cristo para ser un sacerdote de Dios. Lo primero que debo investigar y darme cuenta es si yo soy un adorador de Dios a nivel personal, con mi vida, en todo momento, en cualquier lugar donde esté, en mi trabajo, en mi estudio, como estudiante, como profesional, como ama de casa, en donde esté. Todo lo que hago adora a Dios. Dios es tenido en cuenta.
¿Lo hago para agradarle siempre a Él? ¿Estoy pensando siempre en Él? ¿Estoy haciendo las cosas consultándole a Él, buscando la dirección de Él, oyendo la voz del Espíritu Santo para guiarme a tomar las decisiones? Todo abarca, es un estilo de vida, la adoración a Dios. Ahora, mis amados, si Dios te ha llamado y te ha salvado para que seas un adorador, una adoradora, no tienes que esperar el día de morirte para ir al cielo y adorarlo allá, es ya aquí, hoy. ¿Estás ubicado en el propósito de Dios? ¿Es esa la clase de vida que llevamos, que estás llevando hasta hoy? Eso es algo para evaluar, para examinar, para sacar conclusiones. En segundo lugar, Dios nos ha establecido como iglesia para que cada uno de los miembros de la iglesia local sea un discípulo de Cristo. No simplemente un creyente del montón. Alguien ha dicho que las iglesias locales están llenas de creyentes, pero no de discípulos. Y el propósito del Señor Jesucristo es que seamos sus discípulos. Hombres y mujeres llenos de su presencia, de su amor, de su gracia. Hombres y mujeres que cada día renunciamos a nosotros para darle lugar al Señor Jesucristo. Hombres y mujeres que cada día dejamos que el Espíritu Santo provoque en nosotros un cambio de actitud, de carácter, un cambio de vida. Porque eso es lo que hemos recibido, vida nueva y vida en abundancia. Hombres y mujeres que estamos en un proceso de transformación, de santificación, pero que no estamos en un vaivén, sino que cada día estamos creciendo en el Señor. Porque el propósito eterno de Dios es que lleguemos a ser como su Hijo. Él es nuestro modelo. Y Él mismo dijo que para poder ser un discípulo de Él, un seguidor de Él, que está dispuesto a vivir conforme la palabra de Él, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Y tenemos que tomar la cruz que se nos ofrece para llevar. Las responsabilidades, la humildad, la obediencia, la entrega, el compromiso con el Señor. En tercer lugar, la razón por la que tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, establecidos localmente, es para testificar de Jesucristo. Ahí están las tres básicas razones, principios, objetivos de Dios. Y quiero que te hagas la pregunta ahora. ¿Estás evangelizando, testificando, compartiendo de Cristo? Son tres preguntas que debemos hacernos. ¿Soy un adorador? ¿Adoro a Dios? ¿Soy agradecido? Segundo, ¿soy un discípulo de Cristo? ¿Qué evidencias tengo de ser un discípulo de Cristo? ¿Cuáles son los cambios que se están produciendo en mi vida? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es mi manera de pensar, de actuar? ¿Cómo reacciono frente a las circunstancias adversas? ¿Soy realmente un discípulo de Cristo?
¿Cuántas cosas todavía dominan mi vida cuando ya no deberían dominarme? ¿De cuántas cosas debo apartarme, debo renunciar? Y en tercer lugar, ¿estoy testificando de Cristo a las personas que Dios me permite tener cerca y que no le conocen? Mis vecinos, mi propia familia, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo. ¿Estoy haciendo eso? Amados, escúchenme. Son 3 características, 3 maneras de vivir la vida nueva en Cristo. No si yo quiero o no, es el propósito de Dios. Es lo que Dios quiere de mí y de ti como iglesia suya. No es si tienes tiempo para hacerlo o si no lo tienes. No es si te gusta o no te gusta. Tampoco es si te parece o no te parece. Pero la iglesia de Jesucristo debe caracterizarse por hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y para qué Dios nos ha establecido aquí en la tierra. Adoradores en espíritu y en verdad, discípulos de Cristo y testigos de Cristo, para compartirlo, no de vez en cuando, sino siempre, permanentemente. Déjame decirte algo. En estos 3 principios o propósitos de Dios con la iglesia, el último, el tercero, no funciona si el primero y el segundo andan mal. Para ver los frutos del tercero, debemos primero definir cómo estamos en el primero y en el segundo. Cuando verdaderamente somos adoradores de Dios y verdaderamente somos discípulos de Cristo, entonces el ser testigo de Él fluye por el poder de Dios. Fluye. No tengo que esforzarme, eso fluye. En mi espíritu hay pasión, en mi espíritu hay una comezón, en mi espíritu siento que soy impulsado a abrir la boca por la relación que tengo en el Señor, por la adoración a Él y porque soy su discípulo. Así que examine usted con cuidado si está ubicado correctamente como iglesia local, como miembro de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Y por favor, no lo siga aplazando. Y no se contente con decir, sí, estoy bien en esto, pero en este otro no, o estoy mal, o quién sabe qué va a pasar. Yo creo que la gracia de Dios es tan grande que por esa gracia Dios nos está hablando de esta manera en el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es para ti y para mí. Y de esto tenemos que dar cuenta. Esos 3 principios, esas 3 razones no pueden ser ignoradas ni pasadas por alto. Yo quiero recomendarles que lean cuidadosamente el capítulo 2 del libro de los Hechos. Léanlo, analícenlo, dejen que el Espíritu Santo les ministre esta tarde, mañana, esta semana, y van a descubrir algunas cosas muy importantes como la que debemos tomar en cuenta. Lo primero que descubre uno cuando estudia el libro de los Hechos es que hay una constante en todo el desarrollo de la iglesia del Señor, en medio de todas las circunstancias. Y esa constante es demasiado importante tomarla en cuenta. Y esa constante es que el Espíritu Santo era quien dirigía la iglesia.
a través de cada uno de sus miembros. Así nació la iglesia. El Espíritu Santo vino sobre cada uno en particular. Y esa constante de parte de Dios está dada. Cada vez que un hombre se convierte, que una mujer se convierte a Cristo, que nace de nuevo, que realmente se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, Dios le da su Espíritu. Pero no le da su Espíritu para que usted dependa del Espíritu diciéndole: ven a hacer esto, Señor, haz esto otro, Señor, ven por aquí, Señor. Le da su Espíritu para que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos ser verdaderos discípulos de Cristo. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos entender espiritualmente la palabra de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos ser espirituales. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir por la fe. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos tener el poder de rendirnos ante el Señor y reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Para eso nos ha dado su Espíritu Santo. No es para que nosotros estemos dándole órdenes al Espíritu, es para que el Espíritu nos llene y nos use como Él quiere, transformando nuestras vidas. Esa es la constante que vemos en el libro de los Hechos, con la obra del Espíritu de Dios. Y estoy invitándole a ustedes, a cada uno en particular, que mire hacia esa constante, que ponga sus ojos, su corazón, su alma con gran interés. Cada miembro de la iglesia debe procurar diariamente la llenura del Espíritu Santo. Permanecer en la llenura del Espíritu. Cada miembro debe procurar todos los días examinar su vida a la luz de la palabra del Espíritu de Dios, para que su vida sea transformada, dirigida por el poder de Dios. Hoy estamos viviendo días difíciles, malos, pero los días que vienen serán peores. Y lo único que va a garantizar que podamos sobrevivir a todo lo que viene para este mundo es la comunión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la llenura del Espíritu de Dios. Déjame decírtelo así: un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios que no está lleno del Espíritu es una presa fácil para la carne, para los deseos de la carne, para los deseos del mundo, para la conquista de terceras personas hacia nosotros, para pecar, para mentir, para robar, para hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Y la única manera para tener el poder de no pecar es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Está claro? Entonces, esa constante no la podemos desaprovechar, no podemos seguir teniéndola en poco. Necesitamos estar en esa relación íntima con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el único que nos va a hacer ver a Jesucristo como el verdadero Señor de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a entender espiritualmente lo que leemos de la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos va a recordar en cada instante lo que ya se nos ha dicho por la palabra. Es el Espíritu Santo quien está para iluminarnos, para advertirnos aún de las cosas por venir, pero también para
darnos directrices hacia lo que tenemos que hacer. Y por eso, amados míos, la iglesia local necesita depender totalmente del Espíritu de Dios. Ahora quiero dirigirme al liderazgo de la iglesia local. Todos los que estamos en el liderazgo, pastores y todos y cada uno de los que tenemos estos dones ministeriales, estamos llamados para asumir esta responsabilidad. Primero, viviéndola para poder ser modelo, guía, ejemplo a los demás. Por eso ustedes que están ocupados en alguno de los ministerios o en algunos de los departamentos, que dirigen algunos de los grupos de apoyo, el director de la alabanza, su equipo de trabajo, los que están ocupados en el servicio como servidores, los que están ocupados en cada uno de estos grupos de apoyos, somos líderes de esta iglesia, que tenemos la responsabilidad de ser los primeros en asumir nuestra responsabilidad como iglesia local. Por eso es importante la iglesia local. El apóstol Pablo, cumpliendo una de estas funciones como guía espiritual, como ministro del Señor, le dio un consejo a un pastor de una iglesia local. Y yo quiero que vean el consejo que el apóstol le dio a uno de los tantos pastores de una iglesia local. Eso se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El apóstol le dice a Timoteo lo siguiente: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y ahora le dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Mira, hermano, todo lo que contiene este consejo. Timoteo, tú eres pastor. Lo primero que te voy a pedir es que cuides la sana doctrina que de mí has aprendido. Pero Timoteo, por muy buena gente que tú seas y por muy buen seguidor que seas de Cristo, jamás podrás cuidar, practicar la sana doctrina que te he enseñado en tus propias fuerzas. Entonces le dice, ¿con quién? ¿Qué le dijo? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuida de guardar, de preservar, de vivir, de practicar la sana doctrina. Escúchame, no es suficiente el conocimiento intelectual. No es suficiente la experiencia de los años. Dios nos ha dado su Espíritu, que es todo suficiente para que realmente podamos mantenernos en la sana doctrina, viviendo conforme su voluntad. Y eso se logra solo por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Para todo lo necesitamos. Ese es un consejo muy sabio. Les he dicho en ocasiones anteriores que la iglesia local es una extensión del reino de Dios. Esa extensión del reino de Dios representa al único Dios que es eterno. De manera que si somos una extensión del reino de Dios, somos una extensión del Dios eterno y de un reino que es eterno y es poderoso. Y representamos ese reino y representamos a ese Dios, dueño de ese reino. Luego entonces
No somos nosotros capaces de perdonarnos nuestros pecados, de liberarnos de la esclavitud. No somos capaces de hacer nada por nosotros, pero Dios en su gracia mandó a Jesucristo para redimirnos y por su misma gracia manda a su Espíritu Santo para que tengamos el poder para vivir para Él. Por eso tenemos que depender del Espíritu de Dios. Pero lamentablemente nosotros parece que nos hemos graduado en el cristianismo y ahora ya somos profesionales, ya sabemos cómo son las cosas y vivimos por nuestra propia fuerza, por nuestra experiencia y por nuestros conocimientos, y ponemos al Espíritu Santo a un lado. Pero la vida cristiana es para vivirla por el Espíritu de Dios. ¿Cómo anda tu relación con el Espíritu Santo? ¿Solamente cuando lo necesitas de vez en cuando para darle órdenes o para pedirle favores? ¿Cómo anda tu relación con el Espíritu Santo donde Él sea el Señor, el que dirija, el que trate tu vida, el que transforme tu vida, el que tenga autoridad sobre ti, el que te marque las pautas a seguir? Es una pregunta que debes hacerte y debes buscarle una respuesta. Así que por esta razón, Dios, al establecer una iglesia local en cada lugar, Dios siempre tiene propósitos eternos con la vida de cada uno de sus hijos y con su iglesia local. En primer lugar, vamos a observar lo siguiente. En el libro, en la carta a los Efesios, no voy a leerlo, anótenlo. En el capítulo 3, los versículos 1 al 13, anoten eso. Observamos allí que Dios desea que todos sus hijos, nacidos de Él, conozcan el misterio de Cristo en favor de ellos. Repito, ustedes van a leer en Efesios 3, 1 al 13, y cuando lo estén leyendo, traten de conocer cuál es el misterio de Cristo, porque Dios quiere que tú conozcas el misterio de Cristo a favor de tu vida. Y esto incluye a todos los que son en Cristo de todas las naciones. También vas a observar allí que ese propósito de que tú conozcas el misterio de Cristo a favor tuyo es para que tú lo ames a Él, es para que tú lo adores y es para que tú lo disfrutes como tu Padre celestial. Es para que tú decidas agradarlo en todo, es para que decidas serle fiel todos los días en todo, es para que decidas servirle de corazón. Todo eso lo vas a encontrar en ese pasaje bíblico de Efesios 3, 1 al 13. En segundo lugar, el propósito de Dios con sus hijos en la vida de los creyentes de una iglesia local es que cada uno de los miembros de esa iglesia local se convierta en una persona madura, en una persona adulta espiritualmente, en una persona llena de la plenitud de Dios en Cristo Jesús, bajo la autoridad de Jesucristo, tal como lo enseña Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y te repito esto para que cuando lo estés leyendo puedas ubicarte correctamente. Dios quiere que tú, como miembro de su cuerpo, como extensión del reino de Dios, como miembro de la iglesia local, que tú como persona, como hijo de Dios, como hombre, como mujer, llegues a ser maduro en el Señor, que crezcas espiritualmente. Dios desea que tú seas lleno de su plenitud, la plenitud de Dios en tu vida. Ese es el propósito de Dios con tu vida. Que tú seas lleno de su plenitud. Que lo hagas bajo el señorío y la autoridad de Cristo. Efesios 3, 14 al 21. Por favor, estúdialo, no lo pases por alto.
porque es para tu vida. Si quieres conocer los detalles de estos dos pasajes bíblicos, ven los martes al estudio bíblico. Ahí estamos estudiando versículo por versículo. Amados, después de oír todo lo que hasta ahora hemos escuchado, cada miembro de la iglesia local debe estar preparado con convicciones profundas y crecientes. Me explico. Puede ser que tú tengas tus convicciones de un conocimiento que tuviste en el pasado. Puede ser que tú tengas tus convicciones de una experiencia que tuviste en el pasado, pero tú no estás viviendo esas convicciones en el día de hoy. Por eso es necesario que tú tengas tus convicciones profundas, pero que crezcas en esas convicciones, que cada día te ejercites en ella, en la fe, en la confianza plena en el Señor, en la esperanza de lo que Él ha prometido, en la paciencia para esperar el momento de Dios, en la constancia para no volverte atrás. Vas creciendo y cada día esto te hace un hombre, una mujer humilde, y en esa humildad te conviertes en alguien obediente. Esas son las convicciones que necesitamos, pero tenemos que crecer en ella. No es solamente la experiencia de ayer, es quién soy hoy, cómo estoy ahora, y mañana debo estar mejor, y cada día crecer en esas convicciones, en esa relación, en esa intimidad, en esa llenura del Espíritu, de la palabra. Somos, recuerden, escogidos, santos y amados. Somos redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Somos un real sacerdocio del Señor. Somos sus hijos amados. Somos santificados con su Espíritu y lavados de nuestros pecados con la sangre del Hijo de Dios, para vivir como tales. Pero no estamos en la capacidad de hacerlo sin la ayuda constante, poderosa, la asistencia permanente del Espíritu de Dios, si dependemos de Él, si entregamos nuestras vidas a Él. Por eso, amados míos, es importante que asumamos nuestra responsabilidad, primeramente los líderes. No es idea mía, no es lo que yo quiero decir, no es la interpretación que yo le doy al asunto, es lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, no es idea mía sino del Señor Jesús. Mire lo que Él hizo. Vamos a mirarlo en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y póngale cuidado a lo que dice esta palabra. Efesios 4, 11 al 16. Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién lo instituyó? ¿Fue organización de los hombres? ¿Vino de la raza humana? ¿Quién tomó la idea? ¿Quién lo hizo? ¿Y para quién es este grupo de hombres o de ministros? ¿Para quiénes? Para la iglesia local. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Mire lo que dice. Oigan lo que dice. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros los líderes?
la de capacitar. Pero escuchen, nosotros los líderes no podemos dar lo que no tenemos. Y segundo, la iglesia, el cuerpo, los miembros no pueden ser capacitados si cuando se ofrece la capacitación ellos no vienen a recibirla. Y ese es un problema que vivimos aquí. La gran mayoría de ustedes no vienen a ninguna capacitación. Porque no hay tiempo, por el trabajo, por los estudios, por el cansancio, por lo que sea. Pues mire, no hay excusa, si le voy a decir por qué. Porque si usted fuera un adorador, un discípulo de Cristo, verdaderamente, usted tendría que reconocer que no puede venir porque no tiene tiempo. Quiere venir, pero no tiene tiempo. Y eso es correcto. Porque está ocupado, porque está estudiando, porque está trabajando. Pero usted tiene a su disposición una grabación de las enseñanzas. Que si usted tuviera la buena disposición de venir a la capacitación o de ser capacitado, usted buscaría esas grabaciones para en sus momentos libres estudiarla con disciplina, organizadamente, y usted mostraría al Señor que verdaderamente usted está interesado en crecer. ¿Me estoy haciendo entender? De verdad que sí. Tenemos que ser responsables, tenemos que salir de la religiosidad y de vivir la vida a como se nos presente. Tenemos que nadar contra la corriente, tenemos que organizarnos, tenemos que trazar metas, tener propósitos. Si usted es consciente que necesita ser capacitado, venga a las capacitaciones. Si no puede venir, busque lo que está grabado, consígalo. Con gusto se los vamos a dar, o en la página usted puede entrar cada vez que quiera. Y si no tiene internet a su disposición todos los días, entonces busque la manera de bajar eso en un momento, grábelo en una memoria y téngalo eso para su estudio. Yo no tengo computadora en la casa, pero usted sabe que hay otras personas a su alcance que lo tienen. Y usted también compra cosas que a veces ni necesita. Piense que el computador es una necesidad para tener acceso a todas estas enseñanzas. Lo que quiero decirle, amado, es que depende del interés de cada uno, ¿cierto o no? Dígamelo, ¿sí o no? Del interés que usted tenga para crecer. Porque Dios provee, Dios ha extendido su mano, pero el hombre tiene que accionar, creyendo y recibiendo por la fe y con la acción. No lo olviden, es necesario que vengamos a capacitarnos, que nos capacitemos. Ahora, ¿por qué? Primero dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice luego, de este modo, todos llegaremos, todos los que se están capacitando, los que están entrando en el propósito de Dios, todos llegaremos a la unidad de la fe. Y esa es la razón por qué hay tantas divisiones. A mí me parece esto, yo creo esto otro, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que es así, yo juzgo de esta manera, pero no estamos todos unánimes en la fe, en las convicciones, en los propósitos de Dios. Y continúa diciendo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Recuerden, Cristo es nuestro modelo y nosotros en el propósito de Dios es que lleguemos a ser como Él. Y no es cuando muramos, es iniciando aquí en la tierra, hoy. Y continúa diciendo, así ya no seremos niños.
¿Qué es lo que sucede con los creyentes que no se capacitan? Doctrinalmente son ¿qué? Niños. ¿Y a estos niños qué les pasa? Observen lo que dice el texto. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ahí están los peligros. La única manera para contrarrestar todos estos peligros y todos estos engaños y todas estas manifestaciones que en alguna manera se parezcan al cristianismo pero que no lo son, es capacitándose con la palabra de Dios a través de las enseñanzas que dan sus siervos, sus ministros en la iglesia local. Ustedes tienen que valorar, no solo valorarlo, sino también recibirlo. Y hay tantas maneras de recibirlo. Por ejemplo, yo sé que hay en esta iglesia creyentes de muchos años que no han hecho hijos de Dios. Ahora los tenemos grabados. Ahí están las 10 clases, están grabadas, están en la página. Usted puede entrar allí y estudiarla para su propio beneficio, para crecer. Y así se estimula a venir a terminar los estudios en el Instituto Bíblico y cada día capacitarse más, pero recordando siempre la llenura del Espíritu Santo. Ahora observen lo que dice esa Escritura. Más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en alguna parte, en algo. ¿Dice así el texto? ¿Ser qué? En todo, ¿qué cosa? Como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que cada creyente llegue a ser como Cristo es en todo. Y ese todo abarca todo lo que tiene que ver con mi vida. En todo yo tengo que ser como Cristo, en todo. Y si tú no te preocupas por meterte en ese secreto, en ese estudio, en la capacitación del Espíritu y de la palabra, pues no lo vas a lograr. Y verdaderamente no vas a ser un adorador de Dios y tampoco vas a ser un discípulo de Cristo. Y como tal, tampoco vas a compartir el Evangelio. ¿Qué más dice la palabra? Ahora quiero que observen lo siguiente. Tú le dijiste a la persona que estaba contigo, le dijiste, tú eres la iglesia de Jesucristo, ¿cierto? Se lo dijiste. Y luego le confesaste, yo soy la iglesia de Jesucristo. Es decir, tú haces parte de la iglesia local de Cristo. Veamos el versículo final. Dice, por su acción, no la acción del creyente, no la acción del miembro, sino la acción de Dios, del Señor Jesucristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todas las ligamentos. ¿Según qué? ¿Según qué? ¿Según qué? La actividad propia de algunos de los miembros. ¿Cierto? De algunos de los miembros. Según la actividad propia de ¿quiénes? De cada miembro. Y tú eres un miembro. Entonces la iglesia no crece espiritualmente al mismo nivel. La fe no es la misma para toda la iglesia. Sus obras tampoco, su vida tampoco. Pero aquí la palabra de Dios dice que cada miembro es importante. Porque en este crecimiento, en manos del Espíritu Santo, cada miembro es una piedra viva del edificio. Cada miembro es una piedra viva del edificio para ser edificado. Quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Y lo digo porque pienso sinceramente que es una responsabilidad mía, es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad de todos, de la iglesia local.
Cada iglesia local ha sido formada a través de los años por una diversidad de personas en diversas situaciones. Voy a mencionar algunas cosas. Ha habido gente que ha llegado aquí con familias divididas. Gente que llega a la comunidad con resentimientos, con heridas, odios, ruptura matrimonial, padres separados, hijos huérfanos, enfermos física, mental y espiritualmente, algunas veces con hambre y desnudez y con muchas otras necesidades. Dios las trae, Dios mismo las trae aquí, al seno de la iglesia local. Pero algunas veces, por no decir la mayoría de las veces, nosotros los rechazamos con nuestras actitudes. Si no nos caen bien, no nos sentamos con ellos, no procuramos acercarnos para saber quiénes son, de dónde viene, en qué condición viene, cómo le podemos servir. No nos interesamos por la gente que Dios trae aquí buscando una solución a sus problemas de índole espiritual, material, físico, en todo sentido. Entonces, cuando la gente no es aceptada, se siente rechazada y no vuelve más. Pero un día, tú y yo tendremos que darle cuenta a Dios de la gente que Él ha traído aquí y que no hemos atendido debidamente. Y eso no es del pastor ni del cuerpo de ancianos, es de cada miembro, porque cada miembro es la iglesia local y hace parte de la iglesia local. Y Dios quiere que esta iglesia despierte a la realidad, que deje de ser una entidad religiosa y se convierta en un cuerpo de Cristo lleno del Espíritu de Dios, con el amor de Dios, con la justicia de Dios, con la gracia de Dios, a través de la vida de cada uno. Algún día tendremos que darle cuenta a Dios de eso, y peor si no lo corregimos. Yo quiero que lean conmigo un pasaje bíblico de algo que va a suceder un día en el juicio que va a ser presidido por el Señor Jesucristo. Se encuentra en Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Atentos, es para ti. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo
y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Le dice algo eso? ¿A quién le corresponde hacer eso? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Tendremos que darle cuenta a Dios por eso, sí o no? Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, los que traje aquí al seno de ustedes, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos entonces le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y concluye: aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay discusiones de cuándo y para quién es este pasaje, si es para todos, si es para la iglesia, si no. Yo no entro en eso. A mí no me interesa discutir eso. A mí me interesa que aquí hay una palabra que dice que Dios quiere que atendamos a los necesitados y que si no lo hacemos tendremos que darle cuenta a Él. ¿Está claro o no está claro? ¿Nos corresponde o no nos corresponde? ¿Es parte del trabajo de una iglesia local? ¿Es parte de la responsabilidad de cada miembro? Amados, vamos a cambiar nuestra actitud. Por ejemplo, se pide aquí que traigan algo para la canasta. Si usted el domingo no lo puede traer por algún motivo, porque no le es fácil, porque está corriendo para llegar temprano, por lo que sea, hágalo entre semanas, que aquí estamos para recibirlo. Hagámoslo con amor. Traiga ropa, zapatos en buen estado, que siempre hay necesitados. Pero además estemos dispuestos a acercarnos a esas personas cuando vienen. Extendámosle la mano con amor. Interesémonos en ellos, que son personas que Dios trae, no las traemos nosotros, que necesitan a Cristo, pero que necesitan amor, necesitan además cosas para vivir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Nos toca o no nos toca? ¿Debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Nosotros como iglesia, para la gloria de Dios, tenemos que salir de la religiosidad, de la pasividad, de la frialdad espiritual, para ser una iglesia viva por el poder del Espíritu Santo, una iglesia presidida por el Espíritu de Dios, una iglesia discipulada por el Espíritu de Dios,
una iglesia especialmente llena del poder y de la gracia de Dios. Una iglesia que tiene que dar, que cuando se presenten los enfermos, no importa la enfermedad, la iglesia pueda decir como Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y que veamos la obra de Dios. Y que no traigamos a los hermanos a la iglesia para que el pastor ore por ellos, sino que cada uno pueda visitar y orar por los enfermos, porque cada uno es la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno puede hacerlo en el Señor, si está viviendo conforme lo que el Señor ha demandado de nosotros. Una iglesia que adora individualmente, que adora en familia, que adora congregacionalmente, una iglesia cuyos miembros son discípulos de Cristo, una iglesia que por esa razón testifica con amor, con autoridad de Cristo Jesús, y que da beneficio y bendición a los demás, que es luz, que es sal, una iglesia que verdaderamente puede interesarse con amor, con pasión por los perdidos. Esa es la iglesia que Dios ha establecido aquí en la ciudad de Cartagena. Y eso nos toca a cada uno en particular. Ya Dios nos ha investido, nos ha justificado, nos ha reconciliado, nos ha dado su paz, nos ha investido con su poder en Cristo por medio de la presencia del Espíritu Santo. Ahora tenemos que depender de Él. No podemos seguir ignorándolo como lo hemos hecho con tanta frecuencia. Todos debemos crecer en la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Recuerden lo que dije: somos una extensión del reino de Dios aquí en Cartagena. Somos una extensión de la mano de Dios. Somos una extensión del corazón de Dios. Somos una extensión del favor de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios para los perdidos. ¿Lo somos o no lo somos? Pero que los perdidos no nos confundan con la religión, sino que nos conozcan como el reino de Dios, que nos conozcan como hijos de Dios, que nos conozcan como hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Y quiero finalizar, y les pido que por favor en este momento se concentren en lo que les voy a decir. Tú eres la iglesia local, tú eres parte de ella, por tanto tú debes ser un adorador, una adoradora. Tú debes ser un discípulo de Cristo. Tú tienes que testificar de Cristo todos los días a esas personas que no tienen a Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Para llegar a ser un verdadero discípulo conocedor de la doctrina y de la verdad, tienes que capacitarte. Y para capacitarte tienes que venir a las enseñanzas, no solamente el domingo. Y si no puedes venir porque tú sabes que realmente no puedes, aunque quieres y tienes el corazón en el asunto, busca los medios que Dios ha provisto, la página, las grabaciones, y capacítate. Lo puedes hacer con tu familia o a solas, pero lo puedes hacer. Al liderazgo le pido que se comprometa con el Señor. Cada líder y a todos que hagan el instituto bíblico, que vengan a los estudios, no pueden seguir ignorando lo que Dios les está dando. Una de las metas que tú debes tomar es pasar ya de la simple condición de creyente a ser un verdadero discípulo de Cristo. Ya les dije que los días que se avecinan son días difíciles. Y para que vean que estoy diciéndole la verdad, termino con una cita bíblica. Mateo capítulo 24, versículos 22 y 22, 21 y 22.
Mateo 24, 21 y 22 en la Nueva Versión Internacional, dice así: porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Es decir, los elegidos van a estar allí, en medio de esa gran tribulación. Y por causa de ellos, Dios va a tener misericordia, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? La mayor necesidad que tenemos es estar en el secreto del Señor, orar más, adorar más, ser adoradores. Colóquense de pies. Has oído la palabra hoy. Yo estoy convencido que a todos Dios nos ha hablado. ¿Cierto o no? Cierra tus ojos. Concéntrate una vez más en Dios. Al principio te pedí que oraras diciéndote a ti mismo por qué has venido a este lugar. ¿Cuál es el propósito que tenías? ¿Viniste porque querías escuchar algo que te gustara? ¿O viniste con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere que tú seas y que tú hagas? Y Dios te ha hablado, Dios te ha respondido hoy. Yo te pido que abras tu boca y ores a Dios, le des gracias y tomes decisiones. Este es el momento para que tú ores. Así que hazlo, no te quedes allí mirándome, por favor. Comienza a orar. Amado Espíritu Santo, el único que puede sellar en nuestros corazones tu palabra eres tú, Señor. Este es el momento en el que te suplico y te ruego por tu gracia, que lo que tú ya planeaste para este momento y para cada uno de nosotros se cumpla en la vida de cada uno de nosotros en particular. Señor Jesucristo, nadie nos ama como tú. Tú te hiciste hombre y viniste a este mundo como hombre para ganarnos, para salvarnos, para sacarnos del infierno y de la perdición eterna, para rescatarnos del presente mundo en que vivimos, de todos los estándares y sistemas de este mundo, para hacernos libres y para ubicarnos en tu reino, para vivir aquí en la tierra de conformidad con tu reino, con tu voluntad, con tu palabra. Todos de un modo u otro te hemos fallado, hemos pecado, hemos sido indiferentes, pero hoy, Señor, te pedimos perdón, perdónanos. Y Señor, apelamos a ti. Yo sé que tú tienes gracia y misericordia para con nosotros, porque si no fuera así no nos hubieras dado esta palabra. Y tu palabra ha sido dada no para regañarnos, sino para exhortarnos y para ayudarnos a evaluarnos. Por eso ruego que tu Espíritu Santo continúe obrando en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Oro con acción de gracias, rogando tu bendición, y autorizo en tu nombre, Señor, que todo espíritu que se oponga al propósito tuyo sea echado fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, te pido que tomes la vida de cada uno de tus hijos, sus hogares, su familia,
el lugar donde viven, todo, Señor. Protege a tus hijos, pero despierta en nosotros un gran avivamiento de comunión contigo. Aviva tu obra en estos tiempos, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva la vida de cada uno de nosotros. Ya no podemos seguir siendo indiferentes. Ahora tú estás cumpliendo tu palabra, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Enséñanos a nosotros a no ser como el caballo y el mulo. Danos entendimiento de estas verdades. Espíritu de Dios, sella tu palabra en mi corazón y en el corazón de tus hijos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, porque tu amor es eterno y porque tú nos amas eternamente y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.